Economía clásica, precursores y críticos. La economía clásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. Esta es la primera escuela importante de pensamiento económico, considerada también como una escuela moderna, que incluyó a algunos de los economistas más conocidos de todos los tiempos. Gracias a estos, el estudio de la economía se convirtió más en una ciencia que simplemente una filosofía. Se considera a Adam Smith como el padre de la economía moderna o economía clásica, ya que fue autor intelectual de una teoría que combina la historia, la naturaleza humana, la ética y el desarrollo económico de manera ejemplar en la obra La riqueza de las naciones. Pero Adam Smith utilizó como referencia ideas de otros autores, y es por esto que a estos autores se los considera precursores de la economía clásica. Francois Quesnay. Para averiguar el destino del producto neto, Quesnay ideó el denominado cuadro económico. Este cuadro sirvió como punto de partida de análisis de política económica realizados por otros miembros de la fisiocracia, como el de Abate, Bandeau y Mirabeau. Por ejemplo, afirmaban que cuando la parte del producto neto que vuelve a la tierra es insuficiente, ya sea por compras excesivas de la clase estéril o insuficientes de la clase agrícola. Quesnay decía, en un sistema económico en el que los sectores productivos están relacionados entre sí y todos contribuyen a determinar el equilibrio económico del sistema, esta interdependencia se da también entre las tres clases sociales que se distingue, cada una de ellas cumple un papel específico. Primero, los agricultores son la clase social productiva. En su opinión, la tierra es el único origen del producto neto, excedente o riqueza adicional. Cultivando la tierra de las semillas obtenemos frutos de un valor mucho más alto. Segundo, la clase distributiva la conforman los terratenientes. Estos adquieren el excedente producido por la tierra para comprar bienes y productos agrícolas. Tercera, la clase estéril se vincula con el sector secundario y terciario. Según Quesnay, la industria produce un valor de salida igual al valor de la entrada. En este grupo también incluye a los comerciantes. Teoría del producto neto. Para Quesnay, una sola rama de la actividad económica era capaz de suministrar indefinidamente bienes consumibles sin perjuicio para la fuente de donde se extraían, la agricultura. Las demás ramas de la economía eran solo transformadoras que se limitaban a añadir utilidad a elementos preexistentes, modificando su estructura material o trasladándonos de lugar en lugar. La tierra, fuente de riqueza. Quesnay no consideraba al dinero como riqueza, decía que el dinero en sí mismo es absolutamente estéril, planteaba que solo se producía renta a través de un bien que lo produjera. Para Quesnay, el bien que producía riqueza era la agricultura, ya que servía para subsistir, a lo que él denominaba luxe de subsistencia, y para disfrutar, a lo que él llamaba luxe de decoración. La tierra es la única fuente de riquezas y la agricultura las multiplica. Afirmaba que lo importante era desarrollar un sistema económico nacional abastecido con las materias primas proporcionadas por la naturaleza, o sea, la promoción de la explotación de los recursos naturales del país para impulsar su crecimiento económico. William Petty. William Petty nació en el hogar de un pobre tejedor del condado de Ramsey, Inglaterra, el 23 de mayo de 1623. Realizó sus primeros estudios en la Grammar School de la ciudad natal y los continuó en Caen, Francia. Desde niño demostró condiciones excepcionales para el aprendizaje.
y a los 12 años ya se destacaba en latín, idioma que dominó a la perfección luego de cursarlo con los sacerdotes jesuitas. Con ellos también aprendió griego y francés. Asimismo, y antes de cumplir 16 años, eran destacables sus conocimientos de matemáticas. William Petty, economista inglés, uno de los fundadores de la economía política, clásica burguesa. Los intereses científicos de Petty presentaban varias facetas. En 1647 inventó una máquina de copiar. En 1649 obtuvo el grado de doctor en física. En 1651 el título de profesor de anatomía y música. Sus escritos de carácter económico reflejan su visión anatómica como profesional de la medicina. Considera el sistema económico un cuerpo que se necesita ser medido para poder ser conocido. Fue el primero en formular la teoría de que el valor tiene su origen en el trabajo. Diferenciaba el valor interno, denominado por el valor natural, del precio del mercado, o según su terminología, precio político. Petty fue el primer economista que habló de la teoría de la renta diferencial. Definía la renta como una universal de la plusvalía, la cual aparecía como renta del suelo, y como renta en dinero, el interés. Petty fue el primer economista que habló de la teoría de la renta diferencial. También era científica su manera de enfocar la cuestión del precio de la tierra. David Hume, precursor de la escuela clásica junto a Adam Smith, nació en Edimburgo el 20 de abril de 1711. Fue un funcionario de gobierno en su país. En el transcurso de sus argumentaciones políticas, Hume desarrolló ideas que gozan de prevalencia en la economía, principalmente acerca de la propiedad intelectual, la inflación y el comercio exterior. Hume creía en la distribución desigual de la propiedad, dado que la igualdad perfecta destruiría las ideas de industria y el ahorro, lo que llevaría al empobrecimiento. Se encuentra entre los primeros que desarrollaron un flujo-precio automático, una idea que contrasta con el sistema mercantil. David refuta el mercantilismo con un enfoque de flujo monetario. Los flujos tienden a equilibrar la balanza comercial. Hay que tomar en cuenta la inflación. Su principal contribución fue mecanismo de flujo de precios efectivo. Además, introdujo el concepto de elasticidad de la demanda. Se le considera como el precursor del liberalismo, debido a las profundas observaciones que hizo en el campo de los fenómenos económicos, las cuales están fuertemente influenciadas por la idea de libertad. Es por ello que se le considera como un economista preliberal. Destaca la importancia del individuo y coloca al hombre y a su bienestar en el mismo sentido que al soberano, es decir, lo que es conveniente al ciudadano lo es para el monarca. También sostiene que en todos los países el poder público debe estar dividido y no se imagina un concentrado en una sola persona. Richard Cantillon. Él fue un economista, banquero y especulador. Algunos autores lo consideran como el padre de la economía. Su influencia fue muy importante para el desarrollo de la fisiocracia y la economía clásica. Aportó con importantes teorías a la ciencia económica 4 décadas más antes que Adam Smith, por lo cual muchos autores lo conocen como el padre de la economía. En su única obra llamada Essay nos habla de la economía que se divide en 3 partes, la primera principalmente de la riqueza, la segunda de los precios y el dinero, y la tercera del comercio exterior y el tipo de cambio. Para Cantillon, todos los bienes tenían un valor intrínseco y a su vez un precio de mercado. Identificó el valor intrínseco como el coste del producirlo, más un cierto beneficio. Decía, un bien venía dado por la suma de tierra y trabajo usado para obtenerlo. Señaló 3 cuestiones para el desarrollo de la economía y del liberalismo económico. La primera, tenía una situación de equilibrio por el papel de los empresarios, que buscaban un bien individual. La segunda, la economía funcionaba mejor cuanto menos invertía el Estado. La tercera, que era impredecible, una situación de seguridad jurídica en relación con los derechos de propiedad sin la cual el mercado no podía funcionar. Expuso el por qué es importante que el dinero se mueva, implicado la interacción entre gastos, ingresos y productos, de tal forma
que los gastos de una persona formaban el ingreso de otra persona. David Ricardo. David Ricardo fue un economista inglés de orígenes holandeses que se hizo rico a una edad muy joven en el mercado de valores. Dedicó el resto de su vida al estudio de las matemáticas y las ciencias naturales. A partir de 1799 se dedicó al estudio de la economía. Se dio a conocer en cuestiones económicas con su folleto El alto precio del oro. Terminó su trabajo con su obra principal Los principios de la economía y tributación. El economista inglés David Ricardo junto a Adam Smith fue uno de los pensadores más importantes de la teoría económica clásica. David Ricardo es conocido por su análisis del circuito de producción de la República y por el estudio de la relación entre beneficios y salarios. Uno de los grandes aportes que hizo fue la teoría de valor y la distribución de los recursos. También nos habla sobre los rendimientos marginales decrecientes en las que el rendimiento marginal baja con la utilización de cada vez más insumos, por ejemplo, máquinas y fuerza laboral, a un recurso fijo que es la tierra. También hace un aporte a la teoría de la renta, en la que realiza un análisis sobre las diferencias entre rentas existentes entre los terratenientes y los trabajadores. También hace un aporte sobre la ventaja o costos comparativos en el ámbito de comercio exterior. ¿Qué es las ventajas comparativas? La ventaja comparativa es un modelo de ventaja comparativa desarrollado por David Ricardo como respuesta y mejoramiento de la teoría de ventaja absoluta de Adam Smith. Según el punto de vista de Ricardo, en el siglo XIX los países se especializaban en la producción y exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costos relativamente bajos. Se trata entonces de la idea de que los países elijan especializarse para poder comercializar en las actividades donde tienen ciertas ventajas, es decir, en lugares de producción, lo que hace mejor de una forma relativa. Por lo tanto, la diferencia entre la teoría de la ventaja absoluta radica en que no se produce lo que al país le cueste menos, sino aquel con menos costo comparativo. También nos hace un aporte sobre teoría de valor. Para Ricardo, el precio normal, o si se prefiere, el precio de una mercancía, estará determinada por la cantidad de trabajo que contiene Por lo tanto, el valor de una mercancía aumenta cuando aumenta la cantidad de trabajo necesaria para su fabricación y disminuye en caso contrario. El término relativo puede decirse que los valores de cambio relativo aumenta o disminuye de acuerdo al mismo principio, incluso si se disminuye la cantidad de trabajo incorporado en todas las mercancías, también se tiene que disminuir el precio. Ricardo nos aporta sobre la teoría del rendimiento diferencial. Implica que a medida de que aumente la población y la demanda de alimentos, hay que ir cultivando la tierra cada vez menos fértil. Esta diferencial se expresó en la ley de rendimientos decrecientes. Ricardo seguía creyendo en una disminución progresiva de la fertilidad de la tierra, iba a haber más aumentos y subida de precios en los alimentos que se iba a cultivar en la tierra. Karl Marx y su crítica a la economía clásica. Nació en Alemania en 1819. Es considerado un filósofo, economista, hombre de acción y creador del socialismo científico, y el inspirador de la ideología comunista, que es uno de los puntos más importantes a tratar, ya que para él la base de la economía y las bases de sus teorías se vería reflejado en la igualdad y equidad que tenían las personas. La idea de Karl Marx son derivadas de la economía clásica, y destaca entre las más importantes a la división del trabajo, el cual no estaba tan de acuerdo, ya que para él esto producía la estratificación social y consigo las clases sociales, es decir, la clase alta, la clase media y la clase baja. ¿Por qué no le parecía correcto? Porque para él la clase alta daba trabajo a la clase media y a la clase baja, pero solo con la condición de explotarlos y sacar la mayor cantidad de recursos que ellos producían a beneficio solo de ellos, más no a los trabajadores. Es decir, que eran mal remunerados, mal pagados y aparte de esto eran explotados. Y los que se verían beneficiados solo eran podemos decir los dueños, ya que ellos recibían todas las ganancias sin hacer nada. Otra idea que también es muy importante destacar es el valor de uso, que es la utilidad que se le da a un objeto para el bienestar o para el servicio que nosotros generemos. Y el valor de cambio, que es la capacidad de un objeto para cambiar por otro. Una de las ideas también muy importantes que destacó es el trabajo,
que dice que esto es el que genera el valor y la riqueza, teniendo en cuenta siempre y cuando esto sea para el beneficio no solo de nosotros, sino de las demás personas que nos rodean y que no afecte también a ellos. Para Karl Marx, dar una crítica no es rechazar las anteriores postulados o teorías, es reformar o dar su punto de vista a través de las bases que tomó de las anteriores teorías. Es así como él generó sus propias ideologías y fue precursor para las diferentes generaciones que hasta hoy vemos que sí ha dejado marca. Crítico John Keynes. La economía propuesta por Keynes se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El keynesianismo refutaba la teoría clásica, de acuerdo con la cual la economía tiende automáticamente al pleno uso de los factores productivos, incluyendo el capital y el trabajo. Keynes postuló que el equilibrio al que teóricamente tiende el libre mercado depende de otros factores y no conlleva necesariamente al pleno empleo de los medios de producción, es decir, que los postulados básicos de Smith, Ricardo, etc., dependen de una premisa que no es necesariamente correcta o general. El liberalismo económico clásico supone que cuando se produce un bien, se han producido también los medios para la compra de otros bienes. Sugiere que para fomentar crecimiento económico no hay que penalizar la producción, a más producción, más bienes que intercambiar, más intercambios, etc. Así, en largo plazo, no todo lo que se produce es lo mismo que todo lo que se compra, sino que todos están interesados en el que el sistema funcione a máxima capacidad. En esta situación, lo racional es utilizar inmediatamente cualquier ingreso, dado que mantener dinero sin uso no produce beneficios. Conviene notar que lo anterior se puede interpretar de dos maneras, que todo lo que se vende es igual que todo lo que se compra y que los costos de todo lo que se produce están cubiertos por todo lo que se compra.